¿Cuál es la influencia que tienen las redes sociales en nuestra salud mental? Bueno, pues en este primer episodio vamos a estar hablando acerca de este tema. Pero antes de comenzar, quisiera darte las gracias una vez más por haber escuchado el episodio número 0 de No te claves podcast. No te claves podcast, el podcast especialmente diseñado para ti. Puedes escucharnos en YouTube y en Spotify como No te claves podcast. Ya saben que pues estos micrófonos siempre van a estar abiertos para cualquier persona que quiera decir, comentar y hacer algo. Siempre estos micrófonos estarán abiertos para cualquier persona. Y qué mejor que No te claves podcast, el podcast que siempre va a estar con los brazos abiertos para todos. Así que bueno, vamos a empezar un poco acerca de este tema. La influencia de las redes sociales y cómo afectan nuestra salud mental. Si bien tenemos que decir que las redes sociales han sido de gran ayuda, sobre todo en la pandemia, es cierto que también las redes sociales representan graves conflictos ante la sociedad y una de las cosas más importantes que han estado afectando es la salud mental, tanto en los niños, los adolescentes, como en las personas adultas. Así que bueno, vamos a estar desmenuzando un poquito este tema. Lo primero que quisiera decirte es que estas redes sociales, la verdad, a quien más suelen afectar son a los adolescentes, pero también a los adultos mayores. Desafortunadamente en las redes sociales podemos encontrar acoso, podemos encontrar bullying, podemos encontrar que estas personas a veces suelen presentar, inclusive cuando no están conectadas a una red social, el famoso síndrome de la abstinencia, que posteriormente se suele dar también una etapa de ansiedad y también obviamente una baja autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué baja autoestima? ¿Cuántas redes sociales, como por ejemplo Instagram, muestran, digamos, a personas con carros del año, en un lugar increíble, dándose las vacaciones de su vida, haciendo ejercicio y estando con el cuerpo que todos quisiéramos tener? Desafortunadamente este tipo de personas, en lugar de empoderar a la gente, terminan bajándoles la autoestima, porque estas personas quisieran hacer, estar o tener lo que quieran, lo que estas personas tienen, y desafortunadamente no es así. Los estándares de las redes sociales, la verdad es que suelen estar plagadas de un peldaño muy alto que difícilmente se acopla a la realidad y que está fuera y desfasada de toda coherencia, la verdad. También otro de los aspectos negativos de esto, desafortunadamente, son los datos que nos arrojan estas organizaciones como el Change Global Views del ciberbullying, que desafortunadamente las cifras del 2011 al 2018, imagínense, tan solo del 2011 al 2018 se habían duplicado en ese entonces las demandas por ciberbullying y por ciberacoso a niños en todo el mundo, en la India, en Brasil, Estados Unidos, en Sudáfrica, en Malasia, en México, en Arabia Saudita. Desafortunadamente, esto va a la alza cada vez más y estos son casos que debemos de tener mucho cuidado. Desafortunadamente, los casos se suelen presentar en un 60% entre niños de 14 y 18 años. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque cuando nosotros le abrimos un mundo a los niños, o a tus hijos tal vez, si es que tú tienes hijos, o a tus sobrinos, o a tus hermanitos, si es que están muy pequeños, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales y qué es lo que están viendo. ¿Por qué? Porque muchísimas veces las personas que suelen acosar a estos niños están dentro de la escuela. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero bueno, vamos desmenuzando un poquito más. ¿Qué te parece? Si bien las redes sociales, como ya te había dicho, eran y son parte importante de nuestra vida, la verdad es que también nos generan trastornos. Y entre estos trastornos, uno de los más comunes, pues, es el trastorno del sueño. El uso a veces desmedido de estas aplicaciones, como estar viendo videos, estar escuchando música, estar en Instagram viendo fotografías, contenido, estar en redes sociales. A muchas personas les pasa el hecho de los memes, ¿no? De estar compartiendo memes una y otra vez, estar chateando con tus amigos, estar viendo videos, y la verdad es que se nos pasa las horas, se nos pasa el tiempo, ¿no? Las redes sociales, la verdad es que si bien ayudan muchísimo, también es que son muy distractoras.
no me sorprende nada de que una de las herramientas más poderosas, como lo son las redes sociales, también sean una de las herramientas más devastadoras, como en el caso de estar manejando y estar pendiente de tu celular, si te llegó una notificación de WhatsApp, si te llegó una notificación de Facebook, si te llegó una notificación de tu Instagram. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de acciones, sobre todo cuando vamos manejando o cuando tenemos que estar concentrados, porque podemos provocar un accidente y no solamente podemos terminar afectando o lastimándonos nosotros, sino que también podemos estar causando un accidente a las demás personas, inclusive terminando con la vida de una persona que por el hecho de haber estado pasando por la calle y que tú no te fijaste, puedes terminar con su vida. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el uso de estas redes. Pero bueno, como te decía, uno de los trastornos más comunes es el trastorno del sueño. Y bien, esto se debe a que muchas veces pues nos terminamos desvelando por el uso de estas redes sociales y sobre todo los jóvenes. La verdad es que si existe un estudio que indica que los jóvenes entre los 16 y los 26 años son los que más suelen estarse pues trasnochando con estos trastornos del sueño, que pues generalmente suelen tener pues problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de autoestima. ¿Por qué? Pues porque todo esto, el hecho de que tú no duermas bien, generalmente un adulto por lo general llega a dormir entre 7 horas y 9 horas diarias, pues sí desencadena en algunos factores, como el hecho de que te sientas con sueño, que te sientas decaído, irritado, que sientas que no estás lleno de energía, que no estás presente como deberías de estar en ese mismo momento. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Las redes sociales son muy buenas, pero también repercuten muchísimo en la calidad de vida que podemos llegar a tener. Así que todo con moderación, como cualquier cosa, tenemos que tenerlo. Ahora, si bien también es cierto que uno de los principales pilares negativos que desencadenan estas redes sociales es el acoso cibernético y el ciberbullying, como decía hace un rato, los datos y las estadísticas, la verdad es que indican que del 2011 al 2018, el 60% de los casos fueron entre niños de 14 y 18 años y el 82% de estos casos de acoso y de ciberbullying eran de la misma escuela donde estudiaban estos adolescentes. Hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en las escuelas, que es donde ahorita está el foco rojo, por lo menos aquí en mi país, que es México. Han circulado últimamente muchísimos videos en redes sociales de los jóvenes que se han estado golpeando. Hubo un caso bien sonado aquí en México, donde eran dos alumnas de una institución. A una de estas dos alumnas la estaban golpeando, o sea, se estaban agarrando estas dos alumnas, ¿no? Se estaban golpeando. Y desafortunadamente, cuando sale este video a la luz y se empieza a buscar información acerca de qué es lo que estaba pasando con este caso, nos damos cuenta que una de las dos niñas de las que se estaban peleando, resulta que constantemente le estaban haciendo bullying por redes sociales. Y no solo por redes sociales, sino que también ya había llegado al grado y había escalado al grado de que ya eran bullying físico, agresiones, insultos verbales, en redes sociales también acosos. Estaba plagado de los videos que desafortunadamente le hacían a esta niña, acosándola en el baño, acosándola en las aulas. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, si sabemos que existe este tipo de acoso en redes sociales, si sabemos que hay instituciones donde desafortunadamente, y es un hecho, hay que decirlo, se están dando este tipo de acosos, ¿por qué las instituciones con sus propios medios y sus propias redes sociales no ponen un alto a este tipo de acosos? Desafortunadamente, nos topamos con que muchas veces tanto las direcciones de las escuelas como las instituciones gubernamentales pues hacen caso omiso. Hasta que pasa una desgracia es como no entienden. Y desafortunadamente ese es el caso de estas dos niñas, donde por el hecho de haberle hecho acoso cibernético y posteriormente acoso en su propia institución, en su baño, en su aula, desafortunadamente terminaron agarrándose a golpes, terminaron grabando este tipo de cosas
terminó llegando a redes sociales, se viralizó. Desafortunadamente, esta niña que le habían hecho bullying terminó muriendo. Y lo único que llegaron a hacer las autoridades, desafortunadamente, fue el hecho de sustituir a la directora por otra más y de cambiar a alguna parte del plantel educativo, cuando las medidas debieron de haberse dado en el primer instante donde se había hecho acoso por redes sociales y no haber llegado a terminar con la vida de una niña que desafortunadamente, por haber tratado de poner un alto, terminó muerta. Esos son de las peores cosas que pueden estar pasando en este momento, y hasta qué grado puede afectar la calidad de vida una red social, y hasta qué grado pueden llegar a terminar con la vida de una persona. Y no solamente este es el único caso, así como casos como estos hay cientos. Tan solo en Japón, por Dios, en Japón son desafortunadamente casos horribles. Existe el bosque de los suicidios, donde desafortunadamente los adolescentes se terminan quitando la vida en este bosque a causa normalmente por el bullying que les hacen en redes sociales y porque no aguantan la presión de todo este acoso que se les está dando. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los niños. Existen plataformas creadas y diseñadas para el contenido de estos niños. Por favor, si tú eres un padre de familia, no hagas que entren a redes sociales donde tengan todos estos estímulos que a su edad no es lo recomendable para ellos. Por favor. Y bueno, otro de los puntos más críticos que también tenemos que tomar en cuenta es que al momento de que nosotros nos enganchamos a estas redes sociales y que no paramos de ver videos, que no paramos de ver fotos en Instagram, como ya te decía, fotos que desafortunadamente ojalá sirvieran para empoderar a la gente y ojalá sirvieran como algo positivo. Muchas de estas veces lo único que te vas a topar en Instagram son fotos de mansiones, fotos de carros, fotos de cuerpos espectaculares. Por favor, jamás te compares con esto, porque está alejado, totalmente alejado de la realidad. La gran mayoría de nosotros como personas tenemos un estilo de vida completamente diferente a esos estándares que nos están queriendo imponer en redes sociales y que están desfasados completamente de la realidad. Y esto desafortunadamente causa que las personas terminen teniendo pues un efecto negativo dentro de las redes sociales, que es la baja autoestima. Desafortunadamente esta baja autoestima termina en ansiedad, esta baja autoestima termina en depresión. ¿Por qué? Porque no puedes tener esas experiencias que postean en redes sociales, o quisieras tener los logros que tienen estas personas, y desafortunadamente es inevitable el hecho de querer compararnos con estas personas. Pero por favor, te lo juro, esto está alejado de la realidad, pero muchísimo. O sea, no es la vida real. De hecho, a mí me causa risa porque muchos de estos creadores de contenido, no solamente de Instagram, la verdad, tanto de YouTube, los videos que tú sueles ver en YouTube, los videos que tú sueles ver en Facebook, los videos que tú sueles ver en cualquier red social, todos estos son creadores de contenido, y como su nombre lo dice, crean contenido. No es la vida de las personas mismas, es el contenido que ellos hacen para poder venderlo al público, porque al final de cuentas todo se genera en eso, en que es un negocio. Las redes sociales son un negocio y funciona cada red de una forma completamente distinta. YouTube con la monetización de los anuncios, Facebook con la monetización de algunas marcas, algunos patrocinios, páginas para vender como marketplace, ciertas cositas así, ¿no? Pero todos son creadores de contenido, y los creadores de contenido muchas veces lo han dicho y lo han explicado. No es la vida real y no son los estándares de vida reales. Entonces, por favor, yo sé que es muy difícil terminar de no compararte con el hecho de querer tener una casa como lo tienen ellos, de querer tener un carro como lo tienen ellos, pero nada que ver con la realidad. Así que, por favor, siempre que veas eso, velo con moderación, velo como un contenido que debería de ser un contenido de entretenimiento, y no se debería de convertir en un contenido de obsesión para querer volverte o querer ser la persona que estás viendo en ese momento, porque la verdad no lo es. Así que pues bueno,
Pasados a la baja autoestima, otra de las cosas que realmente han estado causando muchísimo estas redes sociales, desafortunadamente, es el síndrome de la abstinencia. ¿Cuántas veces, y esto yo te lo voy a decir, y es un experimento que tú mismo te puedes dar cuenta? Un día que tú salgas a un supermercado, un día que tú salgas y te subas en un transporte público o un lugar público, ponte a ver a las personas y date cuenta de cuántas personas en ese mismo momento están viendo su celular. Y te aseguro que más del 50% de las personas que están en ese momento tienen la mirada puesta y clavada solamente y únicamente en su celular. Y esto se debe a que desafortunadamente las redes sociales se han vuelto no solo vitales para la vida, se han vuelto una necesidad, pero una necesidad mala, porque desafortunadamente nos aleja muchísimo de lo que tenemos que tomar importancia en ese momento. Así que cuando nosotros no tenemos ese estímulo de las redes sociales, nuestro cuerpo le sucede algo que como cualquier persona, que esto se llama síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando nosotros no tenemos contacto constantemente con una red social o no tenemos constantemente contacto con alguna plataforma que nosotros estamos acostumbrados a estar. Por lo cual, pues obviamente esto genera en una abstinencia de sentirnos frustrados, irritados, de sentirnos inclusive hasta enojados por no poder ver el video que teníamos que ver, por no poder estar compartiendo memes, por no poder estar escuchando música, por no poder estar en la red social que queremos estar. Desafortunadamente es un síndrome de abstinencia y que desafortunadamente puede llegar inclusive a repercutir en nuestra alimentación, a repercutir en nuestros sueños, y esto genera una dependencia a estas redes sociales. Hay que tratar de tener muchísimo cuidado con esto porque la verdad es que nos puede pegar mucho, sobre todo pues obviamente a las personas que están acostumbradas a estar todo el tiempo con una red social, les puede pegar muchísimo, tanto en tema de alimentación como ya te había dicho, como en el tema del sueño, en el tema de la ansiedad, que se sientan completamente desesperados por no tener internet, por no tener acceso a una red. Y de hecho, yo me acuerdo que existía una serie, creo que era en Japón, si no mal recuerdo, que esta serie lo que hacía era hacer una especie de experimento con algunos adolescentes, en el cual eran 4 habitaciones, donde a cada adolescente lo ponían en una habitación, se cerraba con llave y no tenían ni uso de celular, ni uso de computadora, ni uso de ningún aparato pues que tuviera tecnología o acceso a internet. Y lo único que se les podía dar a estos adolescentes pues era lo básico, ¿no? Comida, agua, libros, tal vez un poco de música. Y podían elegir un objeto para que les hiciera compañía y este objeto no podía estar vinculado con ninguna red social ni conectado a internet. El reto era, si no mal recuerdo, estar una semana sin internet, desconectado completamente de redes sociales, de todo, absolutamente de todo lo que es internet. Y muchos de estos adolescentes, a medida que pasaban los días, terminaban desesperados, terminaban aburridos, terminaban frustrados, terminaban enojados, inclusive terminaban hasta llorando de la desesperación. ¿Por qué? Porque tenían el famoso síndrome de abstinencia. Entonces, esto es un claro ejemplo de que hay que tener muchísimo cuidado. Las redes sociales son indispensables para nuestra vida diaria como cualquier otra cosa, pero hay que tener mucho cuidado con el control, el manejo y la repercusión que estas redes sociales tienen a lo largo de nuestra vida. Es cierto, y eso nadie lo puede negar, que son muy vitales, y yo creo inclusive a día de hoy que ya llegamos a esa barrera donde las redes sociales no van a desaparecer y que las redes sociales tal vez van a cambiar de plataformas, tal vez van a cambiar de nombres, pero las redes sociales se quedaron para toda la vida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber usarlas con mucha sabiduría, con mucha moderación, como todo en la vida, la verdad.
al final de cuentas el contenido que tú veas es lo que va a determinar que sea un impacto negativo o un impacto positivo en tu vida diaria. Así que trata de ver contenido saludable, trata de ver contenido en el cual tú puedas aprender algo. Y esto yo le estaba hablando hace tiempo con mi novia, ¿cuántos cursos en internet no hay que ofrecen universidades, cursos gratuitos, que tú le puedes sacar el máximo provecho a estos cursos y que son cosas e impactos positivos que desafortunadamente, la verdad, seamos honestos, a lo que más nos gusta a nosotros como sociedad es el entretenimiento, el ver memes, el compartir videos, el estar viendo el post de un artista o de un creador de contenido y que si ya se compró un carro y que si ya se compró esto y que si ya se compró el otro, si se va a hacer la cirugía de aquí, si se va a hacer la cirugía de allá y se va de vacaciones a tal lugar. La verdad, todo con moderación y nunca sin estarse comparando, porque el día que nosotros nos comparemos con otra persona y queramos ser esa persona, habremos perdido nuestra identidad. Y la identidad como personas, como seres humanos, es muy importante porque es gran parte de lo que nos hace ser únicos y de lo que nos hace ser auténticos. Y no podemos perder esa autenticidad por tratar de querer cumplir los estándares de lo que la sociedad ha estado marcando en redes sociales, que al final, vuelvo y repito lo mismo, estos mismos creadores de contenido siempre han dicho que es entretenimiento, que no es la vida real y que desafortunadamente muchos adolescentes y muchos niños están tomando como ejemplo que esto es la vida real cuando realmente no lo es. Así que por favor, si tú tienes niños, si eres padre, si eres tío, si eres hermano, ten mucho cuidado con lo que ven, porque a su edad es mucho más susceptible que un niño pueda dar por sentado que eso es la realidad cuando no es. Y si lo están viendo, hacerles entender a los niños que es entretenimiento y que no es la vida real. Pero bueno, hasta aquí el primer episodio de No Te Claves Podcast y espero que te haya gustado. El segundo episodio va a ser un episodio que espero que te guste. Vamos a estar tratando de hacer los episodios un poco más largos, la verdad, porque, no sé, hay muchos temas que quiero abarcar y muchas cosas que quiero hablar, pero que desafortunadamente como que no me da el tiempo, pero tampoco quiero hacer los podcasts tan largos. ¿Saben por qué? Porque siento que entre más largo sea un podcast, más difícil es que te termines pues escuchando todo el podcast. Así que bueno, por mi parte me despido, muchísimas gracias, yo soy Dato Pato y nos vemos en el segundo episodio de No Te Claves Podcast. Hasta luego.